Bueno, buenísimo. Estamos en vivo en Facebook Live con el ¿Qué profesor tal? Facundo Suárez. ¿Cómo anda, Facu? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. ¿Todo tranqui? Bien, bien, acá en este día gris. Sí, está medio gris la ciudad. Como todo, Sí, ¿no? En sí, este sí. tiempo gris. Pero bueno, estamos acá para ponerle un poco de color. Como tu camisa, Sí, por lo sí. que veo. Sí, hoy que estoy para la ocasión. Está el negro, pero está tapado con color. Claro. Claro, tal cual. Sí, sí, Bueno, sí. hoy vamos a tener una clase de ukelele, seminario abierto, con el profe Facu, que también es profesor de bajo en la escuela de música. Una de las uno de los nuevos jugadores del equipo de este año. Está jugando muy bien, así que sí, está de titular. Eh, Estuvo este sábado también en la entrevista con Mini Show en Instagram, que estamos haciendo todos los sábados en el Instagram oficial de la escuela. Este sábado va a estar el profesor Sebastián Conrad, también dando una entrevista y un mini show. Y bueno, este es el ciclo de seminarios que estamos haciendo en Facebook Live todos los miércoles a las 16 horas. El miércoles que viene va a estar Imanol del Soto haciendo un seminario de cotidiáfonos, que son unos instrumentos que se hacen con materiales que todos tienen en su casa. Va a estar muy interesante. Así que después lo vamos a estar publicando y bueno, vamos a estar invitando a todos para que participen. Y bueno, ¿querés contarnos hoy más o menos de qué va a tratar el seminario? Mientras esperamos que se vaya sumando la gente. Bueno, hoy básicamente voy a dar una breve iniciación al instrumento, al ukelele, y nos vamos a guiarnos por el PDF que les voy a dejar acá en la conversación, en los comentarios, que es básicamente el PDF que utilizamos con nuestros alumnos en la escuela, como para tener, digamos, una guía de, bueno, las partes del instrumento, un poquito de teoría musical para entender un poquito el lenguaje. Entonces yo ahora lo que voy a dar es una breve introducción justamente al instrumento propiamente dicho y voy a tratar de ir pasando un poco por todo el cuadernillo. Voy a hacerlo obviamente de forma resumida. eh, Ahí compartí el Perfecto. link para ingresar al cuadernillo. Los que quieran entrar al PDF, lo compartí con mi Facebook en la conversación, en los comentarios del vivo. Así que pueden ingresar directamente ahí y van a tener el PDF en vivo. Si no, cuando termine todo esto, nosotros va a quedar subido el material en Facebook y Facundo va a compartir también el enlace para que puedan ingresar al PDF si quieren ver la clase después, una vez que esté grabada. Así es. Y el link ese, les hago un breve comentario, está subido a mi página, porque también nosotros, a medida que va pasando el tiempo, por ahí lo vamos modificando, lo vamos mejorando. Entonces, seguramente esta es la segunda versión que tenemos, pero probablemente después vamos a seguir agregándole cosas y demás. Entonces, si cada tanto vuelven a ingresar a ese link, pueden chequear a ver si está actualizado o no. Y siempre dejo la versión, digamos, cuál es la última versión. Eh, entonces, bueno, nada, queda montado ahí y incluso si alguien encuentra algo o tiene alguna sugerencia o lo que sea, puede también ahora dejarnos en los comentarios y nosotros vamos a tratar de mejorarlo. Y comentame, ¿es para todos los niveles? ¿Es como una introducción? En principio sí, vamos a tratar de mantenerlo lo más sencillo posible. Esta va a ser, digamos, una explicación así como más genérica, más general del instrumento. Y bueno, después esto va a estar complementado por los videos que ya venimos subiendo a nuestro canal, con la base de datos también que armamos de videos de todos los instrumentos. Bueno, en mi canal en particular van a encontrar los videos de ukelele y los de bajo, pero el resto de los docentes de la escuela también estuvo subiendo mucho material y que está buenísimo, así que también los invito a todos, a todas, a que revisen un poco la plataforma porque, bueno, está bastante copada, ¿no? Tal cual, tenemos una plataforma, lo que habla Facu es una plataforma que se llama Clases Virtuales, una carpeta de Drive, donde todos los profesores de la escuela estuvieron subiendo material abierto al público en general, no solamente alumnos de la escuela. Bueno, son videos, son PDFs, hay material de estudio escrito, hay ejercicios, hay también videos cortos, por ejemplo, para aprender a contener el aire cuando uno canta, o expulsar el aire, afinar un instrumento. También hay videos mucho más avanzados de guitarra, piano, armónica, todos los instrumentos. Y eso lo pueden encontrar, está la publicación en Facebook, donde está el enlace de ingreso a la carpeta. Ingresando a ese enlace pueden ingresar a la carpeta, va a estar siempre disponible ahí. Cada vez que quieran revisar la carpeta, ingresan con ese enlace y tienen la carpeta disponible con todos los ejercicios. Si tienen alguna duda, dejan el comentario ahora en Facebook o nos pueden escribir por privado a todas las redes de la escuela, en Facebook, Instagram, y van a encontrar también otras vías de comunicación como el mail o el WhatsApp en la página.
Bueno, Facu, te dejo para que empieces la clase. Yo después vuelvo a Dale. aparecer, soy como el host. Así que estamos haciendo acá televisión en vivo en la escuela de música. Bueno, te dejo Así tranquilo es. y espero que salga Dale. lindo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces. Lo básico que les recomiendo al principio es afinar su instrumento. Ahora les voy a mostrar cómo es la metodología, pero antes vamos a hablar un poco de las partes del instrumento. El ukelele, como verán, es en, digamos, forma similar a una guitarra criolla, por ejemplo, que básicamente tiene 4 cuerdas. Cada una de estas cuerdas está unida a esta parte de acá, que se llama puente, que hace vibrar esto, que es la caja de resonancia, y esa vibración, el sonido de esa vibración, sale por este agujero que se llama boca o rosetón. Cada una de estas cuerdas está unida a una clavija, que básicamente lo que hace es ajustar o desajustar cada una de las cuerdas, básicamente para afinarlas, ¿no? Para lograr la nota que queremos que sea para cada una de las cuerdas, que ahora brevemente voy a explicar. Después, como verán, vamos a ver que tenemos trastes, de la misma manera que tenemos con la guitarra, por ejemplo, o con el bajo eléctrico, que es donde nosotros colocamos nuestros dedos. Normalmente, si uno es diestro, va a usar la mano izquierda para colocar los dedos en el mástil y la mano derecha para pulsar las diferentes cuerdas justamente con la mano derecha. Hay algunas ocasiones donde, digamos, si somos zurdos, tenemos 2 opciones. O damos vuelta al instrumento y además le cambiamos las cuerdas, o he visto algunos casos de zurdos que tocan como diestros simplemente porque les es más cómodo, o algunos casos también, por ahí no tan comunes, pero de zurdos que tocan al revés, pero sin darle vuelta a las cuerdas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en general la metodología está pensada para, digamos, alguien que lo va a leer como diestro, ¿no? Entonces, todos los gráficos y en general que aparecen en Internet sepan que refieren a la primera cuerda colocada en la parte de abajo. Simplemente si van a tocar como zurdos o si van a dar vuelta a las cuerdas, tienen que saber que tienen que leer o al revés el gráfico, digamos, o bueno, saber también qué tipo de, qué ukelele están utilizando, ¿no? En general, como digo, la norma es que está pensado para diestros. Entonces, obviamente, si tuviésemos que cambiar las cuerdas, lo tendríamos que hacer de forma manual o, bueno, pedirlo en el lugar donde nosotros compramos nuestro instrumento. En general, los instrumentos, no es que hay instrumentos para diestros o para zurdos, pero sí lo que pasa es que muchos de los instrumentos tienen acá un pequeño agujero, como una, digamos, un corte, para que podamos acceder a la parte más aguda del instrumento, es decir, para que podamos tocar estos trastes de acá. No es por ahí fundamental, particularmente, como verán, en mi ukelele no lo tengo, entonces, digamos, de hecho yo igual llego con los dedos, justamente porque la distancia no es muy grande. Más que nada eso se usa para la guitarra o para el bajo, que sí, por ahí las distancias son un poquito más grandes. Pero esa sería básicamente la diferencia que tendrían entre un instrumento para zurdos y un instrumento para diestros. En el resto, digamos, tendríamos el mismo instrumento. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es afinar nuestro instrumento. El ukelele, en su afinación estándar, todo esto, vuelvo a insistir, está, digamos, un poco más desglosado en el PDF que les mandé. Se afina de la siguiente manera. La cuarta cuerda, que vendría a ser la que está, digamos, más cerca de mi nariz, la que está más cerca del techo, viene a ser un sol. La tercera viene a ser un do. La segunda viene a ser un mi. Y la primera viene a ser un la. Es decir, para el que sabe un poquito de teoría musical, esto es lo que se llama do sexta, o podríamos pensar también que es un la menor séptima, ¿no? Pero en principio pensemos que es un do sexta, es decir, es un do mayor, do mi sol, con un la. Entonces, así sería como debería estar afinado nuestro instrumento. Existen otro tipo de afinaciones, como también sucede con la guitarra, como sucede con el bajo. No voy a ahondar hoy en eso para que no sea demasiado complejo, pero para que sepan, hay otras formas también de afinar el instrumento, solamente que en general, en el por ahí 90% de los casos, afinamos así de esta manera estándar. Entonces, yo ahora voy a afinar con este aparatito de acá, que es justamente un afinador, pero sepan que no es necesario que tengan un afinador. Pueden, por ejemplo, usar el afinador del celular, o sea, se pueden bajar una aplicación gratuita
Hay algunas como por ejemplo Guitar Tuna o por ejemplo G-Strings, que son gratuitas, que lo pueden encontrar en Android en el Play Store. Y bueno, en iOS asumo que van a poner también afinador y van a aparecer un montón de aplicaciones. Por si de casualidad tienen un afinador, les comento que en general tienen, no sé si se ve, tienen básicamente dos posiciones. Una es como clip, que básicamente lo que hace es que me está tomando las vibraciones, o sea, yo esto lo conecto, o sea, lo engancho al ukelele y me estaría tomando las vibraciones, digamos, desde ese lugar. Y la otra opción es usarlo como micrófono, que justamente, bueno, lo que hace es, acá tiene un pequeño microfonito en la parte de acá, entonces, digamos, no hace falta que esté, digamos, agarrado. Eso me podría servir, por ejemplo, no sé, eh, dependiendo de la practicidad. Normalmente, si estoy en un show en vivo, por ejemplo, y estoy en un bar y la gente, digamos, no sé, está hablando muy fuerte o ese tipo de cosas, probablemente yo no pueda afinar usando el del micrófono porque se va a perder un poco. O si, por ejemplo, no sé, estoy preparándome en una sala de ensayo o algo por el estilo, y hay, no sé, estoy en una orquesta, por ejemplo, y hay otros músicos. Bueno, en esos casos vamos a utilizar normalmente el de clip. Y bueno, y el de micrófono tiene que ver con que, bueno, por ahí hay ciertos instrumentos que no nos permiten por ahí colocarlo así de forma cómoda, ¿no? O, por ejemplo, por ahí si yo lo quisiera usar, no sé, para ver si estoy afinando con la voz o ese tipo de cosas, o saber, no sé, otro tipo de instrumentos en qué afinación está, bueno, tengo la opción del micrófono. O por supuesto también si se nos rompe el afinador, si se nos quiebra o lo que sea, va a perder un poco de calidad, entonces ahí podemos usar la forma de micrófono, ¿no? Entonces, básicamente nosotros ahora, lo explico brevemente, en este caso en particular nosotros tenemos una opción de guitarra, una opción de bajo y una opción que dice cromático. Yo en realidad podría dejar cualquiera, porque siempre me va a afinar lo mismo, lo que pasa es que me va a cambiar la nota de referencia. Es simplemente por una cuestión de la interfaz, o sea, justamente si yo no supiera las notas que son para cada una de las cuerdas, bueno, simplemente tendría que cambiar la opción para que a mí me aparezca y me pueda guiar bien en cuál es exactamente la nota que debería estar para cada una de las cuerdas. Yo ahora lo voy a dejar en cromático, porque no tiene la opción ukelele. Y, a ver si se ve. Por ejemplo, toco la sexta cuerda. Y ven ahí, como está en el medio, figura como que está afinada. Obviamente no es perfecto, ven que se corre un poquito porque yo también estoy hablando en el medio, entonces como voy hablando también de alguna forma se está metiendo, digamos, adentro del micrófono. Voy a desafinarlo a propósito para que escuchen la diferencia. Ven que ahí, por ejemplo, en el Do, no me aparece como que está en el medio, la rayita, ¿ven? Yo me estoy viendo desde la cámara. Ahí, ven, por ejemplo, ahí no me aparece una rayita. Yo entonces me está diciendo que está, digamos, más hacia abajo. Eso quiere decir que justamente si está más hacia abajo, yo lo tengo que estirar más, o sea, tengo que subir la altura de la nota. Entonces eso en el ukelele sería, digamos, mover la clavija hasta que esté lo suficientemente tensa. Ahí ven, me pasé. Ahí enganché exacto en el punto medio donde no estoy ni demasiado alto ni demasiado bajo, ¿no? Y así con el resto de las cuerdas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ven, a veces lo van a encontrar más afinado, ¿sí? A veces más desafinado y demás, ¿sí? Pero ven, si yo me paso, ven lo que pasa ahí, se mueve la aguja y me queda por atrás, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería básicamente la forma de afinar el instrumento. Si lo hacen desde el celular, va a ser lo mismo, solamente que, bueno, van a usar la interfaz del celular, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso, afinar el instrumento. Les recomiendo eso, bueno, por supuesto porque es lo que corresponde, y además porque no está bueno también que nos acostumbremos a escuchar el instrumento, sea el ukelele o el que sea, como no es, porque después en nuestra psicoacústica retenemos un sonido que no es, entonces de repente creemos que estamos tocando, por ejemplo, un do mayor bien, y en realidad no lo estamos tocando bien, simplemente que nos acordamos cómo era ese sonido, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es aprender a afinar el instrumento, como les acabo de enseñar. Es un poquito cuestión de práctica. Pueden encontrar varios tutoriales en internet. Vuelvo a insistir, en mi canal van a encontrar un poco más desglosado todo esto que estoy diciendo. Pero bueno, eso es para mí lo más importante al principio, que
afinen el instrumento. A veces me preguntan cada cuánto hay que afinarlo y demás. Bueno, en realidad la respuesta es cuando se te desafina. ¿Y cuándo se te desafina el instrumento? Básicamente hay varios motivos. Puede ser por la humedad, puede ser porque se te gastó, digamos, la cuerda y demás. O sea, cada tanto tenés que afinarlo. En general, antes de practicar, tenés que chequear a ver si está afinado o no. Entonces, voy a empezar a pasar un poquito rápido por este librito. Para los que lo estén leyendo en este momento, van a ver que primero arranca un poco con la historia del instrumento, después comento un poco las partes, que es lo que expliqué yo hace un rato. Vemos que hay diferentes tipos de ukeleles. Básicamente, este es uno que se llama tenor, ¿sí? Que es una medida en particular, pero tenemos básicamente 4 medidas del instrumento. El soprano, que es el más común de todos, que es el más chiquitito, que es el, digamos, el que se suele utilizar en la mayoría de los casos. Después tenemos el de concierto, bueno, el tenor, como les comentaba, y uno un poco raro que se llama barito, que no se utiliza mucho. Me faltó comentarles algo. Particularmente, este instrumento, además de todo lo que les comenté antes, es electroacústico. Por eso ustedes pueden escucharlo con relativamente buena calidad en esta transmisión, porque yo lo estoy conectando, bueno, a una placa de sonido que tengo en la compu, que bueno, justamente me permite, acá ven, tengo un pequeño ecualizador y un potenciómetro de volumen, que justamente esto lo que me permite es enchufarlo directamente. No tendría que microfonearlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, después van a ver la afinación, que es lo que les comentaba recién. Van a ver una pequeña introducción a lo que son las figuras musicales, que ahora no voy a ahondar demasiado porque, como les comentaba, en mi canal yo tengo videos hablando específicamente de teoría musical, entonces lo dejo para que lo vean ahí, ya que no es propio del instrumento. Y después viene la parte de cómo leer una tablatura. Esto, si bien no es propiamente dicho del instrumento, sí aplica quizás que se los explique. Quiero diferenciar acá muy rápidamente dos conceptos que son el de notas y el de acordes. Una nota es un sonido en particular que nosotros le pusimos un nombre. Por ejemplo, esto es una nota que se llama do. Esto otro es el acorde de do mayor, que son dos cosas distintas. Nosotros acá cabe aclarar una pequeña distinción. Tenemos un sistema que es el sistema que seguramente conocen desde el jardín, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, que es una forma de llamarle a las notas. Y tenemos otro sistema que se llama cifrado americano. El cifrado americano, al principio por ahí es como medio impactante, pero es muy sencillo. En vez de arrancar desde la letra A, arrancan de la nota C y van hasta la nota G. Es decir, no van a la H, I, J, o sea, se queda en la G. Entonces, C es do, D es re, E es mi, F es fa, G es sol. Como les dije, llegamos hasta la G. Y me faltan dos notas, la y si, y justamente yo arranqué desde la C. Entonces me sobran la nota A y la nota B. Entonces, A es la y B es si. Esto es toda la explicación que necesitan. Obviamente ahora lo que tienen que hacer es aprendérselo de memoria, ¿no? Para poder tocarlo, ¿no? Entonces, normalmente, pero esto es una cuestión de nomenclatura, o sea, podríamos haber elegido otra forma. Normalmente, cuando vemos acordes, por ejemplo, que digan A o AM minúscula o C, CM minúscula, ahí nos estamos refiriendo al acorde, por ejemplo, de do mayor, la menor, que es algo que voy a explicarles ahora de qué son los acordes. Cuando nos referimos a las notas, en general, aunque puede haber excepciones, en general le ponemos el nombre propiamente dicho de la nota. Decimos do, re, mi, etcétera, ¿sí? Eso es una cuestión de nomenclatura que no siempre se respeta, pero en general van a encontrar que en Internet, cuando nos referimos a los acordes, lo utilizamos en cifrado americano, y cuando nos referimos a las notas sueltas, nos referimos con el nombre de la nota. Pero bueno, es una cuestión de usos y costumbres más que nada, no tiene que ver con la teoría musical, digamos. Entonces, yo venía diciéndoles que entonces la nota de do es la nota aislada. Como verán, cada una de las coordenadas, digamos, cada una de las posiciones en el mástil del ukelele es una nota. Por ejemplo, nosotros acá, como les decía antes, tengo un do. Si me muevo 2 trastes para adelante, voy a tener un re. Y así sucesivamente, porque justamente cada una de los trastes, cada una de las posiciones, por ejemplo, la cuerda 1 en el traste 3 es una nota, la cuerda 1 en el traste 4 es otra nota, ¿no? Entonces tenemos cada uno, en cada uno de los trastes tenemos una nota diferente, como tenemos en el piano, que en el piano cada una de las teclas, ya sean blancas o negras, tenemos una nota diferente.
nuestro sistema es el sistema temperado de 12 notas. O sea, nosotros tenemos 12 notas, que son las notas de do a si, do, re, mi, fa, sol, la, si, y después tenemos notas intermedias que son, por ejemplo, do sostenido, fa sostenido, etcétera, ¿sí? Tenemos, digamos, ese sistema donde nosotros utilizamos esas 12 notas. Por eso, y les hago el comentario, nosotros tenemos esta línea acá, estos dos puntitos normalmente, en el traste 12 del instrumento, porque lo que nos está diciendo es que el mástil, digamos, viene cambiando de nota, cambiando de nota, cambiando de nota, y cuando llega al 12, como no tenemos más que 12 notas, se vuelven a repetir. Entonces, si yo toco el traste 12, o toco la cuerda al aire, o sea, sin tocar nada, por ejemplo acá, un sol, y después toco el traste 12, vamos a ver que tenemos exactamente la misma nota. Justamente porque no tenemos más que 12 notas en nuestro sistema. Hay otros sistemas, otras músicas, que incluso tienen infinitas notas, ¿no? Tenemos puntos intermedios que no necesariamente son de un sistema temperado, ¿no? Pero para no irnos demasiado por las ramas, nosotros tenemos esas 12 notas. Entonces, lo primero que les voy a mostrar ahora es cómo leer una tablatura con el ukelele. Nosotros en la tablatura, por ejemplo, si van, en el caso del libro, van a la parte donde dice himno a la alegría, que es la tablatura justamente del himno a la alegría, normalmente vamos a encontrarnos con dos sistemas. Abajo vamos a encontrar una cosa que se llama tablatura, que es una forma de escribir música, donde básicamente tenemos diferentes líneas para cada una de las diferentes cuerdas. Es decir, la cuerda abajo de todo va a ser la cuarta cuerda, que va a ser esta de acá, y la nota, digamos, más aguda va a ser la primera cuerda. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a ver que tenemos las 4 líneas. Después, en la tablatura propiamente dicho, vamos a ver que aparecen números. Los números están representando el traste en el que tenemos que tocar esa cuerda. Por ejemplo, si dice 0, quiere decir que es al aire. Si dice, por ejemplo, 2, 0, o sea, segunda línea al aire, o sea, 0, quiere decir que, por ejemplo, tendremos que tocar esto. ¿Sí? O sea, es la segunda cuerda al aire. Si dice, por ejemplo, 2-1, quiere decir que tenemos que tocar acá. O sea, segunda cuerda, primer traste. Si dice 2-3, quiere decir que tenemos que tocar también en la segunda cuerda, en el tercer traste. Y de esa manera leemos, por ejemplo, una tablatura. Voy a tocarlo así brevemente. La primera parte del himno a la alegría. ¿Sí? Entonces, este video también, esta misma explicación, yo la estoy dando en un video que fue uno de los primeros que subí a mi canal, que vuelvo a insistir, si quieren pueden ir a verlo, y ahí está todo un poco más desglosado. ¿Sí? Y fíjense acá, les explico un par de cosas de técnica propiamente dicha del instrumento. Acá estamos usando algo que se llama primera posición. Y esto también es muy importante que lo mantengan. Nosotros, en el caso de tocar en la primera posición, como estamos tocando acá, tendremos que respetar un dedo para cada traste. ¿Y cómo se colocan los dedos? Bueno, fíjense que yo con mi dedo gordo estoy tratando de hacer como una especie de pinza, ¿sí? O sea, yo el dedo gordo, idealmente, trato de no ponerlo así, por ejemplo, ¿ven? Esta sería una mala postura. Porque, digamos, no estoy haciendo una pinza, como que la fuerza la estaría haciendo con esta parte de la mano, digamos, sería incorrecto. Entonces, yo lo que tengo que tratar de hacer, hablando propiamente dicha de la técnica del ukelele y del resto de los instrumentos, así como la guitarra, el bajo, etcétera, donde tenemos un mástil, la técnica es básicamente colocar los dedos en punta, lo más cerca del traste sin llegar a pisarlo, ¿sí? O sea, en el ukelele por ahí, como son un poco chiquitos los trastes, no se nota tanto, pero, por ejemplo, no debería tocarlo acá, porque no sé si lo escuchan, pero ven que se escucha un poco como que no está bien el sonido ahí. ¿Sí? La idea es tocarlo lo más cerca del traste sin llegar a pisarlo. Ven que ahí tiene un sonido un poco más redondo. ¿Sí? Esa sería la técnica correcta de la mano izquierda, en el caso de que sean diestros. Si fuera zurdo sería la mano contraria, por supuesto. ¿Sí? Y de esta manera es como nosotros tenemos que utilizar la técnica de la mano izquierda. Y respetar también un dedo para cada traste. O sea, por ejemplo, si yo voy al traste 3, que sería este de acá, voy a usar mi dedo, en este caso el dedo 3. Recuerden, el pulgar no cuenta como dedo, digamos. Entonces tendría dedo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo que, por ejemplo, ir al traste 5? Bueno, ahí yo lo que tengo que hacer es un cambio de posición, que dependerá de la pieza. Si vengo a primera posición, segunda posición, etcétera, no sé, dependerá de la pieza, ¿no? Pero puedo hacer dos cosas. O hacer una extensión, por ejemplo. O sea, si yo tengo que estoy acá y tengo que venir al traste 5, bueno, puedo mover haciendo una extensión, o sea, utilizando mi dedo chiquito, el dedo meñique,
moviéndolo un traste, o bueno, 2 trastes si fuera necesario, o directamente por ahí tengo que cambiar toda la posición. Pero cuando cambio toda la posición, la cambio toda en bloque. ¿Sí? En este ejercicio en el que yo mostré recién, en el del himno a la alegría, básicamente yo estoy tocando en primera posición, o sea, estoy respetando un dedo para cada traste. Eso es en relación a la mano izquierda. En relación a la mano derecha, tenemos varias técnicas para tocar. Además que con la mano derecha hacemos rasgueos, que es algo que todavía no expliqué, que voy a explicar ahora en unos minutos. Básicamente, nosotros tenemos la técnica básica, que es la de índice mayor, que es la misma que utilizamos para tocar en el bajo. Por ejemplo, alternar entre el dedo índice y el dedo mayor. Entonces nosotros estaríamos haciendo este movimiento. ¿Sí? Entonces yo podría hacer así. ¿Sí? Fíjense que yo fui alternando entre el dedo índice y el dedo mayor. La otra opción sería, bueno, por ejemplo, tocar quizás con una púa, aunque no se utiliza tanto con el ukelele, aunque hay excepciones, e incluso se le pueden conectar pedales y cosas raras, digamos, al instrumento, pero para ponerlos como un poco más específicos. Después, obviamente, podemos utilizar el pulgar, ¿sí? Que nos da un sonido un poco más, digamos, opaco. Fíjense la diferencia. Ahí estoy tocando con mi uña, básicamente, y ahí estoy tocando con mi dedo pulgar. ¿Sí? No sé si lo notan, pero tiene un sonido un poquito más opaco. Ahora quiero aclarar, yo por ahí estoy, digamos, un poco incómodo por cómo estoy haciendo la transmisión y para que ustedes lo puedan ver, pero algo que por ahí no lo pueden ver ahora con prolijidad, pero la idea sería que cuando estemos tocando el instrumento, nos crucemos de piernas un poco, o bueno, si tuviésemos el banquito de clásico del conservatorio, pero si no, simplemente nos cruzamos de piernas para levantar un poco el instrumento, y de esa manera, ¿sí? Podemos tocar, digamos, un poco más cómodos, respetando medianamente nuestra postura. Si tocan parados, ¿sí? Hay correas también, de hecho, si se fijan acá, por ejemplo, ven, tenemos un espacio para colocar una correa. En general el ukelele, como no es muy pesado, no se utilizan correas, pero podríamos usar, por ejemplo, una correa, o simplemente, bueno, lo acercamos a nuestro pecho, y siempre lo que buscamos es que no se pierda la sonoridad del instrumento, lo más posible. ¿Sí? O sea, tratemos de, por ejemplo, no tapar las cuerdas y ese tipo de cosas, porque, bueno, si no, sería contraproducente para el sonido, ¿no? Entonces, con la mano derecha, habíamos visto, podemos usar la técnica de índice mayor, podemos utilizar el pulgar, podemos utilizar púas, y después básicamente tenemos dos opciones más, que son o utilizar arpegios, donde, por ejemplo, acá adjudicamos un dedo para cada cuerda. Esta es una técnica un poco más clásica, quizás más, digamos, relacionado a lo que es la guitarra clásica, la guitarra criolla, ¿sí? Donde, por ejemplo, vamos alternando entre los diferentes dedos. Y después, bueno, por supuesto, vamos a hacer los rasgueos. Que los rasgueos, en general, cuando vamos hacia abajo, encaramos con el dedo índice, y cuando vamos hacia arriba, encaramos con el dedo pulgar. Es decir, no es que tenemos que hacer esto, eso sería incorrecto, pero sí, fíjense, cuando yo estoy haciendo el rasgueo, si bien por ahí lo uso con todos los dedos, en este caso igual está usando estos dos nada más, vamos a ver que encaramos con un dedo o con el otro. Y también, bueno, tenemos técnicas un poco más mixtas, o bueno, utilizando diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, ahí yo, por ejemplo, estoy utilizando todos los dedos, estoy haciendo este movimiento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, más o menos esas son las técnicas que nosotros conocemos para utilizar el instrumento. Ahora, esto me lleva a hablar de otra cuestión. Recién yo les hablé de notas, que serían los sonidos aislados, por ejemplo, do, re, mi, etc. ¿Sí? Y esto me lleva a hablar de otro concepto, que es el concepto de acordes. Ahora sí, en el caso de los acordes, nosotros no vamos a estar haciendo una nota sola, aislada, como hacíamos antes. Vamos a utilizar varias notas. Por ejemplo, en el caso de do mayor, voy a tocar estas 4 cuerdas y prácticamente voy a usar solamente este dedo, ¿sí? Voy a colocar mi dedo 3 en el traste 3 de la cuerda 1 y voy a tocar el resto de las cuerdas al aire. Esto entonces sería el acorde de do mayor, que probablemente sea el más básico de todos, el que primero hayan aprendido cuando encontraron el instrumento, ¿sí? Fíjense acá, sí es cierto que estoy tocando la nota de do mayor, pero la estoy tocando dentro del acorde.
No voy a ponerme demasiado teórico, vuelvo a insistir, si quieren profundizar un poco sobre este tema, pueden ir a ver los videos donde específicamente hablo de teoría musical y cómo está conformado un acorde, pero básicamente un acorde de tríada, como el que acabo de tocar, está conformado por 3 notas. La primera, que es la que le da el nombre al acorde, que sería la fundamental. La tercera, que puede ser mayor o menor, dependiendo si el acorde es mayor o menor. Y la quinta justa. De nuevo, si no entendieron este concepto, no es fundamental ahora para el uso, digamos, del ukelele en un nivel inicial. Pueden ir a ver el video, obviamente, si quieren, si les interesa más obtener el conocimiento. Pero básicamente está formado por esos 3 sonidos. Entonces, voy a dar el ejemplo con Do mayor. En el caso de Do mayor, voy a tener Do, que lo voy a tener repetido también acá. ¿Sí? Yo les dije Do, Mi, Sol. ¿Sí? Entonces voy a tener Do acá en la tercera al aire, Do en el 1-3, Mi en el 2-0, y voy a tener la cuarta al aire, que va a ser un Sol. Entonces acá yo, por ejemplo, tendría Do, Mi, Sol, y voy a repetir el Do. Eso es porque tenemos un acorde de tríada y tenemos 4 cuerdas. Entonces, o evitamos tocar alguna cuerda, como hacemos a veces con la guitarra, o, bueno, repetimos alguna de ellas, ¿no? Vuelvo a insistir, si no entendieron la cuestión teórica ahora, no es fundamental, es nada más un breve comentario y pueden ir a ver el video que habla específicamente de eso para profundizar sobre el tema. Ahora, la gracia de esto es que no tenemos que pensar cada uno de los acordes cada vez que lo estamos por tocar, como por ejemplo sí sucede con el piano, que nosotros, digamos, como estamos efectivamente tocando cada una de esas teclas, somos un poco más conscientes de cuáles son las notas de cada acorde. Lo que tiene de copado el ukelele es que nosotros ya tenemos gráficos donde nos van diciendo cada uno de los acordes. Esos son los gráficos que aparecen, por ejemplo, en la página 16 del libro del PDF que les acabo de pasar, ¿sí? Ahí nosotros vamos a ver, por ejemplo, diferentes posiciones. Por ejemplo, el primero, que se llama Do, que se coloca con la nota, con la letra C, ¿sí? Sería esta cuerda que aparece acá. Ahora, al lado, si vemos, vamos a ver que tenemos otro que dice D. Y este gráfico se lee de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3 y la primera al aire. ¿Sí? Estoy tocando siempre sobre el segundo traste en las cuerdas 4, 3 y 2 respectivamente. Después voy a poner otro acorde. El acorde de Fa mayor, por ejemplo, vamos a colocar nuestro dedo 1 acá, nuestro dedo 2 acá. ¿Sí? Y así vamos a seguir con el resto de las posiciones. No sé, si quiero hacer un La menor, por ejemplo, que es el que dice AM, que estaría en la segunda fila, en casi la última columna, la anteúltima. Tenemos un La menor, ¿sí? Y así leemos las diferentes posiciones. Entonces, acá yo no estoy tocando una nota sola, como hacíamos antes, que estábamos tocando notas aisladas, digamos. Acá lo que estamos haciendo es tocar un acorde entero. O sea, estamos tocando toda la posición, digamos, en su totalidad, ¿sí? De esa manera, no me voy a poner ahora a explicar cada una de las posiciones, porque, bueno, creo que quedó claro. Vuelvo a insistir, si quieren profundizar un poco más sobre el tema, pueden ir a ver los otros videos en el canal. Pero de esa manera nosotros vamos a aprender los diferentes acordes. Cuando vamos avanzando, por ejemplo, en las diferentes canciones, vamos a ver que tenemos diferentes formas de interpretar los diferentes rasgueos. Eso refiere a la mano derecha. Probablemente ustedes hayan visto varios videos donde, digamos, utilizan diferentes flechitas y diferentes metodologías para explicar los diferentes rasgueos, ¿no? Básicamente, por lo menos con la metodología que utilizo yo, vamos a tener frases que nos ayudan a entender o a pensar cómo son cada uno de los diferentes rasgueos. El rasgueo más básico que podemos hacer para arrancar es uno que yo le llamo quiero jugo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En nuestra cabeza tenemos que decir quiero jugo, ¿sí? Y marcar un pulso. No hablé hoy de pulso, pero el pulso es eso que utilizamos cuando nosotros... Perdón, se me fue un poquito la pantalla porque Google pensó que le estaba hablando a él. Así que me activó el... Ahí está, ahí volví. No sé si están escuchando, pero Google me acaba de contestar cómo hacer
cómo hacer el pulso. A ver, esperen que lo voy a callar un poquito. Bueno, cosas que pasan. Pasa que estamos en vivo, estamos al aire, entonces son cosas que pasan en los vivos. Bueno, con esto vamos a ir cerrando un poquito con el tema de los rasgueos y los invito a que vean de nuevo todos los videos que están disponibles en el canal. Vamos a ver entonces que nosotros tenemos el rasgueo, vamos a tener por ejemplo el quiero jugo, que sería el rasgueo más básico, ¿sí? Voy a tratar de que no me vuelva a hablar. Vamos a decir quiero jugo, y vamos a hacer un golpe hacia abajo, que vamos a encarar con todos, o sea, vamos a encarar con el pulgar, como les explicaba antes, y vamos a hacer un rasgueo, o sea, un movimiento hacia arriba, que vamos a vamos a encarar con el dedo pulgar, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a hacer quiero jugo, ¿sí? Y fíjense que yo estoy, al mismo tiempo que digo la frase, estoy haciendo el movimiento. Lo que estaría mal, por ejemplo, sería que haga, no sé, no sé si me va a salir ahora, pero sería algo así como... Eso no sería el quiero jugo, porque no sé si lo notan, pero me estoy yendo, digamos, de lo que es la frase. Estoy haciendo algo así como quiero jugo, ¿no? Es distinto, o sea, el quiero jugo particularmente de este rasgueo sería quiero jugo, quiero jugo. Es decir, recién lo hice mal a propósito para que vean cómo, por ejemplo, no sería respetar el rasgueo, ¿sí? Y así como les acabo de explicar este rasgueo, que es súper básico, que, insisto, esto lo pueden practicar, aunque no tuvieran el instrumento. Si quieren, pueden, por ejemplo, poner su mano así, ¿sí? Ir practicando, digamos, la técnica. Entonces, por ejemplo, para los alumnos que no tienen instrumento o para la gente que esté viendo ahora este video y le interesa ir aprendiendo, pueden empezar, por ejemplo, a practicarlo con su mano, ¿no? Dicen así, quiero jugo, ¿sí? Y de esa manera, bueno, van practicando el rasgueo, ¿no? Después, entonces, bajo esa misma lógica, podemos hacer los diferentes rasgueos. Por ejemplo, voy a comentarles otro, que es el quiero pan, yo quiero, que es quiero pan, yo quiero pan, yo quiero. Donde, por ejemplo, hacemos 2 golpes hacia abajo, 2 golpes hacia arriba, uno para abajo y otro para arriba. Voy a darles otro ejemplo. Otro se llama mamá, yo quiero salir. Es mamá, yo quiero salir. Y dejamos un silencio. Mamá, yo quiero salir. Silencio. Mamá, yo quiero salir. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, el rasgueo sería mamá, yo quiero salir. Hago 2 golpes para abajo, uno para abajo, otro para arriba, otro para abajo, otro para arriba y otro para abajo. Mamá, yo quiero salir. Y así como vengo haciendo estos, que eran todos rasgueos, bueno, en 2 cuartos, en 4 cuartos, en compás simple, tenemos diferentes rasgueos en otras, de otras maneras. Voy a hacer un pupurrí así rápido. Por ejemplo, también en 4 cuartos, pero a contratiempo, por ejemplo, tendremos el rasgueo de reggae. ¿Sí? Básicamente sería mutear nuestras cuerdas, o sea, golpearlas, y volver a hacer el movimiento hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Pero también tenemos diferentes compases. Por ejemplo, no sé, tenemos un compás en 6 octavos, o en 3 octavos, o 3 cuartos, o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. O, por ejemplo, ahí estaríamos haciendo cada 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Y así sucesivamente con el resto de los rasgueos. Por supuesto, casi que tenemos infinitos rasgueos en relación a la cantidad de canciones que tenemos, ¿no? Podríamos tener un rasgueo para cada canción que exista en el mundo. Sin embargo, no es tan así. En general, si bien cada guitarrista, cada ukelelista, cada bajista tiene su forma de tocar, en general más o menos tenemos, no sé, 10, 15 rasgueos como muchos, y después son todas más o menos deformaciones de esos rasgueos. Entonces, si empiezan a ahondar un poco por los covers y por los videos en YouTube y demás, por ahí si se aprenden esos, no sé, 5 por ahí, básicos, van a ver que el resto son deformaciones de esos, ¿no? Entonces, más o menos podemos llegar a combinarlos de forma que no, ya les digo, más o menos deben haber 10, 15 dando vueltas. Vuelvo a insistir, igual esto más que nada en la música mainstream tradicional, ¿no? Puede haber música experimental o otras cosas que hagan cosas mucho más complejas y mucho más distintas, ¿no? Pero básicamente en principio tendríamos estos rasgueos básicos como para guiarnos, ¿no? Entonces,
Ahora sí, para ir ya finalizando hoy, y los espero después también en el canal de YouTube, que me pueden seguir y pueden ver todos los videos. Eh, si van al final del PDF, van a ver que, por ejemplo, aparece Somewhere Over the Rainbow, que aparece Stand By Me, que aparece, por ejemplo, Don't Worry Be Happy, bueno, que aparecen diferentes canciones. ¿Y cómo leemos esto? Bueno, por ejemplo, voy a ir a Stand By Me, que es quizás una de las más fáciles ahora para que veamos. Nosotros vamos a ver que tenemos los acordes, o sea, tenemos el cifrado americano de cada uno de los acordes, y en el borde inferior derecho vamos a ver que ahí dice, yo le puse el quiero pan yo quiero. Entonces, ahí ya sabemos que el rasgueo que podemos usar es quiero pan yo quiero, pero que vuelvo a insistir, si nos ponemos creativos y cada uno también después ya tiene más altura, podría haber elegido otro rasgueo. De hecho, esto es algo que les comento, yo le puse quiero pan yo quiero, que de hecho no se lo puse yo, sino que a mí me lo enseñaron así, entonces yo lo estoy transmitiendo de esta manera, como ha pasado en casi toda la historia de la música, que nuestros profesores más grandes, digamos, nos fueron diciendo frases. Por ejemplo, es muy común que a la negra, por ejemplo, le decimos voy, o que a las dos corcheas le decimos salto. Eso viene, van a encontrar un montón de videos en YouTube que por ahí no se pueden encontrar alguien en España, alguien en, no sé, acá en Argentina, y alguien por ahí en Colombia, y todos les decimos de la misma manera, ¿no? Pero tiene que ver con que por ahí nuestros docentes nos enseñaron de esa manera porque sus metodologías también eran así, entonces de alguna manera lo heredamos los músicos nuevos, y a su vez los músicos nuevos se lo estamos pasando a nuestros alumnos, entonces de esa manera resulta que todos estamos usando la misma frase para referirnos a lo mismo, ¿no? Pero puede ser que ustedes encuentren otro video en YouTube donde haya otro profe que no esté diciendo quiero pan yo quiero, pero que sí sea el mismo rasgueo, ¿no? Eso por ahí es una obviedad, pero lo comento por las dudas porque no es que una esté bien ni mal, sino que simplemente son dos formas distintas de hacer por ahí el mismo rasgueo, ¿no? Entonces, como ven, yo ahí les puse quiero pan yo quiero, y como les decía, tienen que irse guiando un poco por los acordes. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que primero dice C. Entonces voy de nuevo a la página anterior, a la página 16, que era del libro donde vemos los acordes, y vemos que C, que es Do mayor, se toca así. Después voy abajo y veo que dice AM. Entonces ya sé que se toca así. Yo lo estoy pasando rápido, obviamente, porque ya se los acordes, ¿no? Después vemos que Fa, por ejemplo, se lee así, que eso que dice G7 significa Sol séptima, que también es otro tipo de acordes. Se lee así y de nuevo volvemos a un Do. Y si analizamos un poco la canción, vemos que siempre repite los mismos acordes. Entonces yo me aprendo el verso del principio, digamos que puedo tocar todo el tema, ¿no? Entonces voy a tocar cómo quedaría esto. ¿Sí? ¿Ven? Entonces estoy tocando. Por ejemplo, quiero pan, yo quiero. Sin frenar, cambio al acorde de la menor. De nuevo, ahora voy a ir al Fa. Quiero pan, yo quiero pan, yo quiero pan, yo quiero. Bien, y les hago dos comentarios ya para ir finalizando la transmisión. Generalmente les van a pasar dos cosas. Cuando quieran empezar a hacer el cambio de acordes, se van a trabar. O sea, probablemente van a hacer esto. ¿Sí? Ven, ahí yo me trabé. O sea, en vez de seguir el rasgueo, tuve que pensar cómo era la posición en la que tenía que cambiar. Entonces, bueno, me vi en un problema, digamos, porque tengo que practicar a ver cómo hacer el cambio. Ahí yo les doy básicamente dos consejos, dos recomendaciones. Primero, practiquen todo por separado. O sea, primero practiquen solo el rasgueo. ¿Sí? Hacen quiero, pan, yo quiero. Supongamos que van a practicar 15 minutos todos los días, ¿no? Entonces, 5 minutos practican solamente el rasgueo. Quiero, pan, yo quiero. Que ahora yo lo estoy diciendo para que ustedes lo escuchen, pero en realidad la idea sería que cada uno de nosotros lo diga en nuestra cabeza, porque de esa manera nosotros no estamos haciendo algo que se llama disociación, que es que cuando hacemos dos cosas al mismo tiempo, nos mareamos normalmente. Entonces, sobre todo al principio, nos va a costar mucho, por ejemplo, tocar y cantar al mismo tiempo, porque son dos cosas distintas. O sea, es cantar y tocar, ¿no? Y encima, dentro de tocar, ahora estamos haciendo dos cosas distintas, porque una cosa la estamos haciendo con la mano derecha y otra cosa con la mano izquierda. Entonces, de nuevo, tenemos
otra capa más de problemas, digamos, ¿sí? Que no es nada del otro mundo, nada más es algo que tenemos que desarrollar y que tenemos que trabajar para lograrlo. Simplemente eso, ¿no? Entonces, el primer consejo que les doy es que practiquen todo por separado. Primero practican el rasgueo, después, aparte, practican el cambio de acordes, ¿sí? Se fijan, bueno, a ver, voy a cambiar entre do y la menor. Entre do y la menor. Así, están 5 minutos haciendo eso. Y después, cuando ya están terminando, practican otros 5 minutos, ahí sí el cambio de acordes. Entonces, con el rasgueo, ¿no? Entonces, bien lento al principio porque no hay apuro, ¿sí? Y tratan de quedar. Y acá sí, tratan de respetar más que nada que esta mano siga firme. Porque con el tiempo se van a dar cuenta que no importa si yo tardo mucho en poner los acordes, lo más importante es que no frene con esta mano. Van a ver que, o sea, es una cuestión lógica, yo no me puedo teletransportar de acá a acá. Claramente hay un cambio, entonces siempre hay un microsegundo donde en realidad vos no llegaste, o sea, o le estás robando tiempo a este, o en este estás llegando tarde, pues no somos robots, no hay forma de que lleguemos automáticamente de un punto al otro. Entonces, siempre igual vas a tardar un poquito en sacar una posición para entrar en la otra. Entonces, es más importante, o sea, obviamente la gracia está en que ese tiempo sea lo menos posible, ¿no? Como para que se escuche fluido. Pero fíjense, ahora voy a exagerarlo yo. Voy a hacerlo así. Y vean qué pasa si yo voy cambiando los acordes sobre la marcha. Vean. ¿Ven ahí? Cuando yo cambié al sol, ¿ven que lo fui cambiando sobre la marcha? Está bien, se escuchó esta ligadura. Se escuchó eso, pero no se escuchó mal. Voy a tocarlo de nuevo. ¿Ven? Ahí, digamos, entre comillas, lo cambié mal porque toqué el fa y quise cambiar al sol, pero lo fui cambiando sobre la marcha. Sin embargo, no sonó raro ni nada, porque, digamos, como que, sí, como yo seguí con el rasgueo, ¿sí? Se entendió igual que yo estaba haciendo el cambio. Entonces, al principio apuesten a eso. Después lo que va a pasar es que esto que al principio era esto, después va a ser simplemente un cambio fluido. ¿Ven? Después ya directamente caemos con los dedos juntos porque ya nuestra cabeza está reacostumbrada y ya sabe dónde están cada uno de los dedos. Pero al principio les va a pasar. Primero que se van a trabar, después que van a ir poniendo los dedos sobre la marcha y después recién van a poder poner, digamos, los dedos, digamos, todos juntos, ¿sí? Entonces, sepan que esto es por etapas, nada más tienen que dedicarle el tiempo y tener un poco de paciencia nada más para practicar, digamos, de forma correcta. Y después les hago 2 consejos más para ir finalizando. Les recomiendo, no es obligatorio, pero si bien hay gente que por ahí tiene ciertas, digamos, posturas al respecto, está bueno si pueden practicar con el metrónomo, primero lento y después irlo haciendo cada vez más rápido. El problema de practicar con el metrónomo es que después es como que nosotros nos hacemos como, digamos, quizás un poco esclavos del pulso, ¿no? Como que si practicamos por ahí demasiado es como que después nos cuesta salirnos. Y la música tiene algo también de imperfección, por así decirlo, en la interpretación. Pero eso en todo caso es otra cosa que tenemos que trabajar. Primero, no nos tenemos que ir de tiempo. Una vez que no nos vayamos de tiempo, ahí podemos empezar a trabajar irnos de tiempo como un recurso estético, ¿no? Como una cuestión de prolijidad. Pero primero es muy importante eso. Entonces, estos ejercicios, todos los ejercicios que yo les doy en los videos y demás, lo importante primero es que lo practiquen lento. Porque cuando lo practican lento, ahí es donde realmente les va a salir. Después, hacerlo rápido es muy fácil. Ponen el metrónomo, no sé, en 60 BPM, que es una velocidad más o menos lenta, y después le van subiendo, le van subiendo, le van subiendo hasta que llegan a 120 si quieren, ¿sí? Pero si no les sale lento, no les va a salir rápido. Entonces, siempre es mucho más importante que primero logren que les salga lento y después que les salga rápido. Si no tienen ganas de practicar con el metrónomo, si les parece un poco complicado al principio, bueno, no pasa nada. Yo nada más es una recomendación que les hago. Lo que pueden hacer si quieren, aunque sea, es marcar consigo mismo un pulso, por ejemplo, marcarlo con su pie, que está bien, no va a ser un pulso perfecto, porque van a estar, digamos, son seres humanos, ¿no? Entonces no van a claramente caer perfecto, pero por lo menos de esa manera vamos teniendo un pequeño control. Pero en la medida que puedan, cuando vayan avanzando con el estudio del instrumento, les recomiendo tener al metrónomo como una herramienta más de estudio, que de última después pueden elegir cuándo lo usan y cuándo no lo usan. Pero sí está bueno que en la medida de lo posible en algún momento lo incorporen a sus prácticas.
Y la otra recomendación, esto sí, para terminar, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, esto por ahí es una recomendación un poco más general, yo les recomiendo que traten de practicar 10, 15 minutos todos los días a que pretendan practicar, por ejemplo, todos los días 2 horas. Porque si nosotros, o sea, si pueden practicar 2 horas todos los días, bárbaro. O sea, los músicos del Colón, la gente, digamos, que se dedica profesionalmente a esto, practica desde 2 a 4, 6, 8 horas por día, ¿no? O sea, eso está claro. Cuanto más practiquemos, mejor, y cuanto, bueno, más horas le dediquemos al instrumento, bárbaro. Ahora, en el nivel que estamos nosotros, que por ahí estamos recién arrancando, que por ahí incluso todavía no sabemos si nos queremos dedicar a esto al 100%, por ahí es un hobby, por ahí simplemente estamos tratando de crecer, pero igual nos interesa avanzar en el instrumento. Yo lo que les recomiendo es que se pongan una meta cortita, de decir, por ejemplo, 10, 15 minutos todos los días, o por ejemplo, si no pueden todos los días, no sé, por lo menos 3 veces por semana, que confíen en mí que 10, 15 minutos les va a ayudar un montonazo a crecer. Es lo mismo que pasa con entrenar. ¿Vieron esos videos que ahora están circulando? Que de repente estamos, no sé, entrenando, no sé, abdominales 10 minutos todos los días. Bueno, buenísimo. Y hacen una re diferencia a su cuerpo. ¿Vieron? Cuando entrenan 10 minutos todos los días, es un montonazo en vez de no hacer nada, ¿no? Entonces, yo les sugiero que se pongan como meta tratar de practicar 10, 15 minutos todos los días, antes de comer, después de comer, después de que terminan de hacer el trabajo, la tarea o lo que sea, no sé, en el hueco que ustedes se encuentren, pero traten de ponerse, si realmente les interesa aprender, traten de ponerse en su rutina un tiempo para practicar esos ejercicios. Esa es la única manera en la que ustedes van a crecer, porque digamos, ustedes pueden ver mis videos o los de cualquier otro profe, pero donde realmente van a avanzar y donde realmente van a crecer es si ustedes le dedican tiempo para practicar en el instrumento, ¿sí? Así que esa es mi recomendación, traten de practicar poco, pero todos los días, y de última, después, si se entusiasman y quieren practicar más, mejor, practican 2 horas todos los días si quieren, ¿no? Pero primero traten de practicar un poquito todos los días y eso les va a ser mucho más efectivo que si tratan de practicar, no sé, 2 horas y después no logran cumplir con el objetivo, ¿sí?